La capitana Elena Vázquez estaba en el puente de la NH Éxodo, observando cómo la Tierra se hacía más pequeña a través de los gruesos ventanales de cristal. El planeta azul y verde que había sido el hogar de la humanidad durante millones de años era ahora solo un punto de luz contra el negro espacio que los rodeaba. Presionó la mano contra la fría pared de metal y sintió el zumbido de los motores de la nave bajo sus dedos. Recuento final, capitana, dijo el teniente Morrison, con voz queda y triste. 47.800.000 humanos a bordo de la flota. Es todo lo que queda. Elena asintió, pero no apartó la vista de la ventana. Detrás de ellos, la Tierra estaba rodeada de naves alienígenas. La coalición galáctica había ganado. Después de 200 años intentando vivir en paz con dos especies alienígenas diferentes, la humanidad estaba siendo expulsada de su propio sistema solar. La coalición lo llamó una medida de protección. Dijeron que los humanos eran demasiado peligrosos para vivir cerca de otras especies, demasiado violentos, demasiado impredecibles, demasiado dispuestos a luchar cuando se les acorralaba. El anciano Zétate de los Veltari lo había dejado claro durante la reunión final en la Estación Europa. Su especie arde con demasiada intensidad, había dicho el alto alienígena gris a través de su dispositivo de traducción. Crean armas a partir de herramientas pacíficas. Se expanden demasiado rápido. Hacen demasiadas preguntas sobre cosas que deberían dejarse en paz. La galaxia ha estado en paz durante 3.000 años. No permitiremos que la humanidad destruya esa paz. Elena recordó la ira en la Cámara de Consejo. Los embajadores humanos habían intentado rebatir. Mostraron a la coalición todas las cosas buenas que la humanidad había hecho, el arte, la música, los avances médicos que habían compartido, las veces que los humanos habían ayudado a otras especies a resolver problemas. Nada de eso importó. La representante de los Techmar había hablado por muchos cuando dijo, «Hemos observado su historia. En solo 2 siglos desde el primer contacto, han construido armas que podrían fracturar planetas. Han intentado crear su propia inteligencia artificial. Experimentan con fuerzas que destruyeron a los antiguos. No podemos arriesgarnos. Ahora, las últimas naves humanas abandonaban el sistema solar para siempre. La coalición les había dado suministros básicos y naves viejas. Nada avanzado, nada que pudiera convertirse en armas. Estaban siendo enviados al espacio vacío entre galaxias, donde no podrían amenazar a nadie. Capitana, dijo la oficial de comunicaciones Park. Estamos recibiendo la transmisión final del anciano Zétate. Elena finalmente se apartó de la ventana. Póngalo en los altavoces para toda la flota. El puente se llenó con la extraña y musical voz del anciano Veltari. Humanos de la flota del exilio. Ahora están cruzando el límite del espacio de la coalición. Tienen prohibido regresar. Su especie sobrevivirá en el vacío, pero ya no amenazarán la paz que hemos construido. Quizás algún día, cuando hayan aprendido la sabiduría, la galaxia les dé la bienvenida de nuevo. Hasta entonces, adiós. La transmisión terminó. Elena miró a su tripulación. Todos eran jóvenes, la mayoría nacidos en mundos coloniales que la coalición había arrebatado a la humanidad poco a poco durante los últimos 50 años. Nunca habían conocido la Tierra como Elena la conoció. Para ellos, ya era un recuerdo. Fijen curso hacia el borde galáctico, ordenó Elena. Máxima velocidad en todas las naves. La flota de 300 naves comenzó a moverse más rápido. Naves generacionales que podían mantener a miles de personas. Naves factoría cargadas de equipos y materias primas. Incluso unas pocas naves militares, aunque sus armas habían sido retiradas por las fuerzas de la coalición. Era todo lo que quedaba de la civilización humana. Elena caminó hacia sus aposentos privados y se sentó en su escritorio. Abrió el sistema de comunicación que la conectaba con todos los capitanes de la flota. Uno por uno, los rostros aparecieron en su pantalla. El capitán Han del Nuevo Pekín. La capitana Akefe del Sueño de Logos. El capitán Petro de la Estrella Roja. Todos parecían cansados y enojados. Sé lo que todos están pensando, dijo Elena antes de que nadie pudiera hablar. Que deberíamos contraatacar. Que deberíamos hacerles pagar por lo que nos han hecho. Maldita sea. Claro que deberíamos, dijo el capitán Petro, su acento ruso cargado de emoción. Solo mi nave tiene suficiente material nuclear para convertir 3 mundos de la coalición en cristal. ¿Y luego qué? Preguntó Elena. Tienen 2 especies, miles de mundos, tecnología que no entendemos. Nosotros tenemos 300 naves y 47 millones de personas.
Perderíamos, y la humanidad se extinguiría en lugar de ser simplemente exiliada. El capitán Han se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿simplemente huimos? ¿Simplemente les dejamos ganar? Elena guardó silencio por un momento. Fuera de su ventana, las estrellas eran diferentes ahora. Estaban dejando la parte del espacio donde los humanos habían vivido y trabajado durante 2 siglos. Por delante había oscuridad y espacio vacío. No, dijo finalmente. No les dejamos ganar, pero no luchamos contra ellos ahora que somos débiles. Sobrevivimos, crecemos, aprendemos y, quizás algún día, seremos lo suficientemente fuertes como para volver. La capitana Akefer intervino. El espacio profundo entre galaxias es enorme. Elena, sin estrellas, sin planetas, sin recursos. ¿Cómo sobrevivimos ahí fuera? Elena sonrió por primera vez en días. De la misma manera que los humanos siempre lo han hecho. Nos adaptamos, construimos, creamos algo de la nada. La coalición cree que nos envía a morir en el vacío. Se equivocan. Nos están dando espacio para crecer sin que nadie nos vigile. Miró a cada capitán en la pantalla. Dijeron que ardíamos con demasiada intensidad. Dijeron que éramos demasiado peligrosos. Dijeron que hacíamos demasiadas preguntas y construíamos demasiadas armas. Bueno, ahora ya no tenemos que seguir sus reglas. Ahora podemos arder tan intensamente como queramos. La reunión terminó y Elena se quedó sola de nuevo. Abrió las cartas estelares en su ordenador. El camino por delante les llevaría 2 meses para alcanzar el borde de la galaxia. Después de eso, nada más que espacio vacío durante miles de millones de kilómetros. Sin naves de la coalición que los vigilaran, sin reglas sobre qué tecnología podían o no desarrollar. Llamaron suavemente a su puerta. «Adelante», dijo ella. El doctor Marcus Shen entró, llevando una tableta. Era el científico jefe de la flota, un hombre que había estado trabajando en tecnología avanzada cuando la coalición prohibió su investigación. «Capitana, he estado hablando con los otros científicos en las naves», dijo. «Tenemos una oportunidad aquí. La coalición nos impidió desarrollar reactores cuánticos. No nos permitieron trabajar en nanotecnología. Nos prohibieron estudiar la manipulación estelar, todas las cosas realmente avanzadas». Elena asintió, porque dijeron que era demasiado peligroso. Exacto, pero ahora estamos en el exilio. Nadie nos está observando. Nadie puede detenernos. Los ojos de Chen brillaban de emoción. Podríamos reiniciar todos esos proyectos. En 50 años, en 100 años, podríamos tener tecnología que haga que la coalición parezca niños jugando con palos. Elena pensó en esto. La coalición había temido la innovación humana. Habían impedido que la humanidad alcanzara todo su potencial, pero al intentar mantener a los humanos débiles, les habían dado algo valioso. «Libertad. Póngase a trabajar», le dijo a Chen. «Pero sea cuidadoso e inteligente. Solo tenemos una oportunidad para esto». Cuando Chen se fue, Elena volvió a mirar las estrellas. La Tierra había desaparecido, ahora demasiado lejos para ser vista. El sistema solar donde la humanidad había nacido estaba detrás de ellos, controlado por alienígenas que temían en lo que los humanos podrían convertirse. «Ya aprenderían», pensó Elena. «Algún día, cuando la humanidad regresara a la galaxia, la coalición aprendería lo que sucede cuando empujas a una especie a la oscuridad y le das tiempo para crecer». La flota del exilio se adentró más en el espacio vacío, llevando a los últimos restos de la humanidad hacia un futuro incierto. Pero Elena no tenía miedo. Los humanos siempre habían hecho su mejor trabajo cuando estaban entre la espada y la pared. Y ahora tenían la pared más grande de todas, el vacío entre galaxias, donde podían convertirse en lo que necesitaran para sobrevivir. Habían pasado 50 años desde que la flota del exilio dejó atrás la galaxia. El espacio vacío entre galaxias era más oscuro que cualquier cosa que los humanos hubieran conocido antes. Ninguna estrella cercana daba luz o calor. La única energía provenía de los reactores de fusión a bordo de sus naves, que ardían intensamente contra la negrura infinita. El doctor Marcus Shen era ya un anciano, con el pelo blanco y las manos temblorosas mientras trabajaba en su laboratorio. Pero su mente seguía siendo aguda, y sus ojos aún conservaban el mismo fuego que tenían cuando la capitana Vázquez le dio permiso por primera vez para reiniciar su investigación prohibida. «Sara, ven a ver esto», llamó a su asistente. La comandante Sara Torres se acercó al puesto de trabajo de Chen. Había nacido en el Nuevo Pekín hacía 32 años, una de las primeras generaciones de humanos que nunca había visto un planeta.
Su cuerpo era alto y delgado, adaptado a la vida en baja gravedad. Su piel pálida nunca había sentido la luz del sol, y sus ojos oscuros estaban acostumbrados a las luces artificiales de las naves estelares. ¿Qué es, doctor?, preguntó, mirando el extraño dispositivo sobre la mesa. El primer reactor de plegado cuántico funcional, dijo Chen con orgullo. Es pequeño, pero funciona. Mira, presionó un botón y el dispositivo cobró vida con un zumbido. El aire a su alrededor pareció doblarse y retorcerse, y de repente, una pequeña bola de metal que había estado en el otro extremo del laboratorio apareció justo al lado del reactor. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Ha plegado el espacio. Realmente lo ha conseguido. La coalición prohibió esta investigación porque decían que era demasiado peligrosa, explicó Chen. Temían que pudiéramos rasgar accidentalmente un agujero en la realidad. Pero hemos sido cuidadosos. Lo hemos probado miles de veces, y ahora podemos plegar el espacio-tiempo como si fuera origami. Sara recogió la bola de metal y le dio vueltas en las manos. Estaba caliente por su viaje a través del espacio plegado. ¿Cómo de grande puede fabricar uno? Lo suficientemente grande como para impulsar una nave. Lo suficientemente grande como para mover una flota instantáneamente de un lugar a otro. La sonrisa de Chen era amplia. Las naves más rápidas de la coalición tardan meses en cruzar una galaxia. Con esto, podríamos hacerlo en minutos. Sara dejó la bola con cuidado. Como comandante militar de la flota, entendía lo que esto significaba. La velocidad lo era todo en la guerra. Un enemigo que podía aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento y sin previo aviso, era casi imposible de derrotar. «Muéstreme los otros proyectos», dijo ella. Chen la guió por el laboratorio. La flota del exilio había convertido sus naves en estaciones de investigación flotantes. Sin planetas en los que vivir, los humanos habían aprendido a construir todo lo que necesitaban en el espacio. Las naves factoría habían sido ampliadas y mejoradas. Las naves generacionales ahora albergaban a millones de personas en secciones giratorias que creaban gravedad artificial. Aquí está la división de nanotecnología, dijo Chen, abriendo una puerta a otro laboratorio. Dentro, la doctora Lisa Park trabajaba con máquinas tan pequeñas que solo podían verse con potentes microscopios. Los nanobots pueden reparar cualquier cosa, explicó Park, mostrando a Sara un trozo de metal que había sido cortado por la mitad y luego soldado perfectamente de nuevo. También pueden construir cualquier cosa que necesitemos, siempre que les demos materias primas. Y la mejor parte es que se autorreplican. Sara lo entendió de inmediato. La nanotecnología autorreplicante significaba que los humanos podían convertir asteroides en flotas de naves o reparar daños de batalla en minutos en lugar de meses. La coalición había temido esta tecnología porque un solo accidente nanobótico podría consumir un planeta entero. Pero en el vacío no había nada que consumir accidentalmente. ¿Y qué hay de las armas?, preguntó Sara. Chen pareció incómodo. Sara, sabes que no soy diseñador de armas. Lo sé. Pero también sé que todo lo que hemos construido aquí puede ser usado como arma. La coalición tenía razón en eso. Convertimos herramientas pacíficas en armas cuando lo necesitamos. La doctora Park intervino. Los nanobots podrían devorar el casco de cualquier nave en minutos. Los reactores cuánticos podrían sobrecargarse y crear explosiones más grandes que las armas nucleares. Incluso nuestros sistemas de soporte vital podrían convertirse en generadores de gas venenoso. Sara asintió. No estaba orgullosa de pensar de esta manera, pero había crecido en el exilio. Había escuchado a los humanos mayores contar historias sobre la Tierra, sobre la traición de la coalición, sobre los mundos que les habían arrebatado. A diferencia de la generación mayor, no sentía culpa por la naturaleza violenta de la humanidad. Era lo que eran, y era lo que los mantenía vivos. «Hay algo más», dijo Chen en voz baja. «El proyecto de manipulación estelar». La llevó a la sección más vigilada de la nave. Dentro, un equipo de físicos trabajaba con pantallas holográficas que mostraban estrellas y sistemas solares. «Hemos aprendido a provocar llamaradas solares», dijo el doctor Yamamoto, el líder del proyecto. «¿Cómo hacer que las estrellas ardan más o menos? ¿Cómo causar supernovas en estrellas viejas y moribundas?» La coalición calificó esta investigación como la más peligrosa posible. Sara se quedó mirando las pantallas. Cada punto de luz representaba una estrella que podía convertirse en un arma. ¿Qué tan preciso es? Podemos apuntar a planetas individuales. O podemos hacer que todo un sistema solar sea inhabitable. La voz de Yamamoto era firme, pero Sara pudo ver el miedo en sus ojos.
Incluso él estaba asustado de lo que habían aprendido a hacer. Bien, dijo Sara, simplemente. Esa noche, Sara convocó una reunión de los oficiales superiores de la flota. Las naves generacionales estaban ahora conectadas por tubos de atraque, formando una estructura masiva en el espacio. Lo que había comenzado como 300 naves separadas se había convertido en una estación gigante, hogar de más de 50 millones de personas. La capitana Vázquez todavía estaba viva, aunque tenía más de 90 años y se movía lentamente con la ayuda de un bastón. Escuchó mientras Sara explicaba lo que los científicos habían logrado. 50 años, dijo la vieja capitana cuando Sara terminó. 50 años y nos hemos convertido en todo lo que la coalición temía que pudiéramos llegar a ser. Y más, dijo el comandante Petrov, que había relevado a su padre como capitán de la Estrella Roja. Los sensores de mi nave han estado captando transmisiones de la galaxia. La coalición está teniendo problemas. Activó una pantalla holográfica que mostraba comunicaciones alienígenas interceptadas. Algo llamado los devoradores. Están atacando el espacio de la coalición desde fuera de la galaxia. Los alienígenas están perdiendo. Sara se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan mal están perdiendo? 17 mundos destruidos en los últimos 5 años. Las flotas defensivas de la coalición no pueden detenerlos. Las transmisiones que hemos capturado suenan desesperadas. La capitana Vázquez guardó silencio durante un largo momento. Nos expulsaron porque pensaban que éramos peligrosos. Ahora algo verdaderamente peligroso los ha encontrado, y sus métodos pacíficos no son suficientes para sobrevivir. ¿Qué hacemos?, preguntó el capitán Chen, el hijo de Marcus, que ahora comandaba el Nuevo Pekín. Sara se puso de pie. Era joven en comparación con los demás, pero se había ganado su respeto a través de años de entrenamiento y preparación. A diferencia de la generación anterior, no tenía recuerdos de la Tierra que la hicieran sentimental, ni sentía culpa por lo que la humanidad podría llegar a ser. Seguimos preparándonos, dijo. Construimos más reactores cuánticos. Producimos más nanobots. Aprendemos más sobre la manipulación estelar. Y esperamos. ¿Esperar a qué?, preguntó la capitana Vázquez. La sonrisa de Sara fue gélida. A que vengan a suplicarnos ayuda. Nos llamaron demasiado peligrosos para su galaxia pacífica. Veamos qué piensan del peligro cuando su civilización esté siendo destruida. La reunión terminó y Sara caminó hacia la cubierta de observación. A través de las ventanas de aluminio transparente, podía ver las luces de la flota humana extendiéndose por kilómetros en todas direcciones. 50 años de exilio los habían convertido en algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto. La coalición había querido que la humanidad desapareciera silenciosamente en el vacío. En cambio, les habían dado tiempo y espacio para convertirse en lo que realmente eran. Constructores de cosas imposibles, maestros de conocimientos peligrosos, supervivientes que prosperaban en lugares donde otros morirían. Sara presionó la mano contra la ventana y miró hacia la lejana galaxia, donde la coalición luchaba por su vida. Pronto, pensó, pronto aprenderían en que se había convertido la humanidad en la oscuridad entre las estrellas. Las naves de los devoradores parecían insectos gigantes hechos de metal y oscuridad. Se movían por el espacio en enjambres, cada una del tamaño de una luna, cubierta de brazos mecánicos que podían despojar un planeta en días. Detrás de ellas, no dejaban más que sistemas solares vacíos y el frío vacío de mundos en ruinas. La embajadora Serel del colectivo Axioma flotaba en su traje ambiental a través de los restos de lo que había sido el mundo natal de los Veltari. Donde una vez hubo un hermoso planeta azul con ciudades de cristal y aguas fluidas, ahora solo había roca rota y metal retorcido. Los devoradores se lo habían llevado todo. La atmósfera, los océanos, el núcleo mismo del planeta. ¿Cuántos muertos?, preguntó el capitán Taelon, cuya nave había traído la embajadora para inspeccionar la destrucción. 12.000 millones, respondió Serel, su traductor haciendo que su dolor sonara plano y mecánico. Incluido el anciano Cétatre, el mismo anciano que votó para exiliar a los humanos hace 75 años. Los devoradores habían aparecido en el borde de la galaxia hacía 5 años, viniendo del espacio vacío más allá de los brazos espirales. No estaban vivos de ninguna manera que la coalición entendiera. Eran máquinas, pero no construidas por ninguna especie conocida. Consumían materia y energía para construir más de sí mismos, haciéndose más fuertes con cada mundo que destruían. Las flotas pacíficas de la coalición habían intentado luchar contra ellos. Las naves diseñadas para la exploración y el comercio no eran rival para criaturas construidas solo para el consumo y la guerra.
Los alienígenas tenían tecnología que podía moverse más rápido que la luz, crear escudos de energía y manipular la gravedad. Pero los devoradores se adaptaban a todo, aprendiendo de cada batalla y volviéndose más difíciles de detener. El consejo se reúne en Axioma Prime, dijo el capitán Taelon. Quieren discutir planes de evacuación. Los tentáculos de Serrel se curvaron de ira. ¿Evacuación a dónde? Los devoradores consumen sistemas estelares enteros. No se detienen. No negocian. Simplemente comen hasta que no queda nada. Se volvió para mirar las estrellas distantes, donde más enjambres de devoradores se adentraban en el espacio de la coalición. En 5 años, habían destruido 43 mundos y consumido los recursos de 17 sistemas solares. A este ritmo, toda la galaxia estaría muerta en 50 años. Hay una opción que el Consejo no ha considerado, dijo Serrel en voz baja. ¿Qué opción? Los humanos. El capitán Taelon guardó silencio por un momento. Los humanos fueron exiliados por una buena razón. Eran demasiado violentos, demasiado impredecibles, demasiado peligrosos. Y ahora nos enfrentamos a algo que es todas esas cosas y peor. Quizás el peligro es lo que necesitamos. 3 días después, la nave de Serrel abandonó el espacio de la coalición y se dirigió al borde galáctico. Fue un viaje que duró 2 meses, volando a través de sistemas estelares que se volvían cada vez más vacíos a medida que se alejaban del centro de la galaxia. Finalmente, alcanzaron el límite donde terminaba el espacio de la coalición y comenzaba el vacío. Embajadora, dijo su piloto. Estoy detectando firmas de energía artificial más adelante. Muy débiles, pero están ahí. La flota del exilio humano, dijo Serrel. Después de 75 años, todavía están vivos. Lo que encontraron en la oscuridad no era lo que Serrel esperaba. Los humanos no habían simplemente sobrevivido en el exilio. Habían prosperado. Donde una vez hubo 300 naves transportando a 50 millones de personas, ahora había una estructura que se extendía a lo largo de millones de kilómetros de espacio. Las naves generacionales originales habían sido conectadas y expandidas en enormes anillos y esferas. Nuevas naves colgaban entre ellas como frutos de metal en árboles cósmicos. Todo el conjunto pulsaba con una energía que los sensores de Serrel no podían identificar. Era como una ciudad hecha de naves estelares flotando en el vacío entre galaxias. Por los ancestros, susurró su piloto. ¿Cuántos humanos hay ahora? Los sensores muestran aproximadamente 200 millones de signos vitales, informó el ordenador de la nave. Pero las lecturas de energía sugieren una capacidad industrial mucho mayor de la que ese número debería ser capaz de soportar. A medida que se acercaban, naves humanas salieron a su encuentro. Eran elegantes y negras, con forma de lágrimas en el propio espacio. Se movían sin motores visibles, doblando la luz a su alrededor de modo que eran difíciles de ver con claridad. Nave desconocida, llegó una transmisión en perfecto lenguaje estándar de la coalición. Están entrando en el espacio humano. Indiquen su propósito. Serrel activó su propio transmisor. Soy la embajadora Serrel del colectivo Axioma. Solicito permiso para hablar con sus líderes sobre un asunto de importancia galáctica. Hubo una larga pausa. Luego, una nueva voz llegó por la radio, más vieja y cautelosa. Habla la almirante Torres de la Mancomunidad Humana. Siga a nuestra nave de escolta, embajadora. Pero sepa que es la primera representante de la coalición en entrar en nuestro espacio desde el exilio. Su recepción podría no ser amistosa. Las naves humanas los guiaron a través de la masiva estructura. Serrel observó por sus ventanas mientras pasaban por fábricas que construían cosas que no reconocía, granjas que cultivaban alimentos sin suelo ni luz solar, y muelles donde se construían nuevas naves con materiales que parecían curvar la realidad a su alrededor. Han construido su propia civilización, dijo su piloto con asombro. En el vacío, han construido algo más grande que la mayoría de los mundos de la coalición. Fueron llevados a lo que parecía ser el centro de la estructura, una esfera del tamaño de una luna pequeña, cubierta de luces y antenas de comunicación. Dentro, fueron escoltados por pasillos que zumbaban con poder y vibraban con energías que enloquecían los sensores de Serrel. La almirante Torres esperaba en lo que parecía una cámara del Consejo. Era claramente humana, pero diferente de los humanos que Serrel conocía. Más alta, más pálida, con ojos grandes adaptados a la luz tenue. Había nacido en el espacio, moldeada por 75 años de vida en el vacío. Embajadora Serrel, dijo Torres, su voz cargada con décadas de ira controlada.
Recuerdo haber leído sobre usted en nuestros archivos históricos. Estaba en el Consejo cuando la humanidad fue exiliada. Lo estaba, admitió Sir. Y voté a favor del exilio. Creía que los humanos eran demasiado peligrosos para permanecer en el espacio de la coalición. Y ahora, Sir activó un proyector holográfico y mostró imágenes del destruido mundo natal Beltari, los sistemas solares consumidos, los enjambres de devoradores que avanzaban. Ahora la galaxia se enfrenta a un peligro verdadero, algo que hace que la peor violencia de la humanidad parezca gentil en comparación. Torres estudió las imágenes con interés profesional. Los devoradores. Sí, hemos estado monitoreando las transmisiones de la coalición. Criaturas fascinantes. Consumen materia y energía con una eficiencia perfecta. Sin desperdicios, sin excesos, solo consumo puro hasta que no queda nada. Han destruido 43 mundos en 5 años. A este ritmo, consumirán toda la galaxia en 50 años. Las flotas defensivas de la coalición no pueden detenerlos. Por supuesto que no pueden, dijo Torres con algo que podría haber sido diversión. Sus naves fueron diseñadas para la exploración pacífica. Sus armas están destinadas a incapacitar, no a destruir. Sus tácticas asumen que sus enemigos seguirán reglas de enfrentamiento. Se inclinó hacia adelante. Los devoradores no siguen reglas, embajadora. Simplemente comen. Por eso he venido. La coalición necesita ayuda. Su ayuda. Torres guardó silencio por un largo momento. Alrededor de la cámara, otros humanos se habían reunido. Científicos, ingenieros, oficiales militares. Todos ellos llevaban las marcas de la vida en el vacío. Todos miraban a Sir con expresiones que mezclaban curiosidad con una vieja ira. Nos exiliaron porque pensaron que éramos peligrosos, dijo Torres finalmente. Dijeron que construíamos armas a partir de herramientas pacíficas. Dijeron que éramos demasiado violentos, demasiado impredecibles. Dijeron que nuestra llama ardía con demasiada intensidad para su ordenada galaxia. Sí, dijo Sir. Teníamos miedo de en lo que podrían convertirse. Torres sonrió, y no fue una expresión agradable. Entonces deberían estar aterrorizados en lo que nos hemos convertido. 75 años en el vacío, embajadora. 75 años para crecer sin sus reglas, sin sus limitaciones, sin su miedo frenándonos. Hizo un gesto hacia la cámara a su alrededor. Ya no somos la especie que exiliaron. Somos algo nuevo, algo que la galaxia nunca ha visto. Hemos aprendido a plegar el espacio-tiempo como si fuera papel. Hemos construido máquinas que pueden consumir estrellas. Tenemos armas que pueden desentrañar los cimientos cuánticos de la materia misma. Sir sintió un escalofrío recorrerla. ¿Nos ayudarán? Torres se puso de pie. Eso depende, embajadora. ¿Qué ofrecen a cambio? La flota humana emergió del espacio plegado cuántico como fantasmas que se volvían reales. En un momento, el espacio alrededor del asediado mundo de la coalición, Tacore, estaba vacío, a excepción del masivo enjambre de devoradores que consumían las lunas del planeta. Al instante siguiente, 2000 naves humanas se materializaron en perfecta formación, sus cascos negros pareciendo tragarse la luz misma. La almirante Sara Torres estaba en el puente del buque insignia, el Prometeo, observando las pantallas tácticas con serena satisfacción. Los devoradores no habían detectado su aproximación. Las máquinas alienígenas estaban demasiado concentradas en su consumo como para notar la tecnología que curvaba la realidad y que había traído a la flota humana a través de media galaxia en un instante. Todas las naves reportan estar listas. Almirante, dijo la comandante Park, su voz firme a pesar de estar a punto de presenciar la primera batalla de la humanidad en más de 70 años. Comiencen la demostración, ordenó Torres. La flota humana se movió como un ser vivo. En lugar de formar las rígidas líneas de batalla que usaban las fuerzas de la coalición, fluyeron a través del espacio en patrones que parecían orgánicos. Cada nave respondía a los movimientos de todas las demás. Habían aprendido a luchar en el vacío entre galaxias, donde no había puntos de referencia, ni arriba ni abajo, solo la danza tridimensional del combate espacial. Los devoradores finalmente los notaron y comenzaron a girar sus enormes cuerpos hacia las naves humanas que se acercaban. Cada devorador era del tamaño de una ciudad, cubierto de brazos mecánicos y sensores. Se movían lentamente, pero con un propósito aterrador, como montañas que cobran vida. Apunten al devorador líder, ordenó Torres. Desestabilizador cuántico a máxima potencia. El Prometeo disparó un arma que nunca antes había usado en la guerra.
Un rayo de espacio-tiempo retorcido salió disparado y golpeó al devorador en su centro. Por un momento, no pareció ocurrir nada. Luego, la masiva máquina comenzó a desintegrarse a nivel atómico. A medida que las fuerzas cuánticas se mantenían unidas, su materia se desenmarañaban sistemáticamente. El devorador no explotó. Simplemente dejó de existir. Sus miles de millones de toneladas de metal y maquinaria se disolvieron en átomos flotantes que se dispersaron por el espacio como polvo cósmico. Por los ancestros, susurró el capitán Veltag de la flota de defensa de la coalición, observando desde su maltrecha nave de mando. ¿Qué clase de arma era esa? Su pregunta fue respondida por la oficial de comunicaciones Arin. La almirante Torres está transmitiendo en todas las frecuencias. Dice que se llama desestabilización cuántica. Dice que aprendieron a construirla después de estudiar el colapso estelar durante 60 años. La batalla que siguió no se pareció a nada en la historia galáctica registrada. Los devoradores intentaron adaptarse, como siempre hacían, enviando unidades exploradoras más pequeñas para probar las armas y defensas humanas. Pero los humanos no luchaban como ninguna especie que los devoradores hubieran encontrado antes. Cuando un grupo de devoradores intentó rodear un destructor humano, la nave simplemente plegó el espacio a su alrededor y apareció detrás de la formación enemiga. Cuando las máquinas intentaron usar sus rayos de consumo para arrancar el casco de un crucero, descubrieron que el blindaje de la nave humana estaba hecho de nanobots autorreparadores que se reconstruían más rápido de lo que podían ser destruidos. «Luchan como demonios», dijo el capitán Veltag, observando cómo las naves humanas danzaban entre los masivos devoradores, atacando con armas que abrían agujeros en la propia realidad. Sin formación, sin tácticas predecibles. Se mueven como si estuvieran todos conectados por una sola mente. Tenía más razón de lo que creía. Los humanos habían desarrollado tecnología de enlace neuronal durante su exilio, permitiendo a las tripulaciones de las naves compartir pensamientos y reacciones en tiempo real. Cada nave humana era como una sola neurona en un vasto cerebro, respondiendo instantáneamente a amenazas y oportunidades en toda la flota. Pero los devoradores también estaban aprendiendo. Empezaron a coordinar sus ataques, enviando oleadas de máquinas más pequeñas para abrumar a naves humanas individuales mientras las unidades más grandes concentraban sus rayos de consumo en objetivos específicos. Fue entonces cuando Torres reveló el arma más aterradora de la humanidad. «Naves, ejecuten el protocolo Helios», ordenó. A lo largo de la flota humana, los reactores de plegado cuántico comenzaron a sobrecargarse de manera cuidadosamente controlada. Pero en lugar de explotar, canalizaron sus masivas energías hacia una red de generadores de campo que se había construido en cada nave humana. El espacio alrededor de la batalla se llenó de repente de estrellas artificiales. La tecnología de manipulación estelar que la coalición había prohibido por ser demasiado peligrosa, ahora se desataba en la guerra. Docenas de pequeños soles cobraron vida alrededor del enjambre de devoradores, cada uno ardiendo con el fuego nuclear de una estrella verdadera, pero contenido y controlado por la tecnología humana. Los devoradores, criaturas que consumían materia y energía, se encontraron rodeados de fuentes de poder que no podían alcanzar ni controlar. Las estrellas artificiales ardían con un fuego cuántico que existía en el espacio-tiempo plegado, haciéndolas imposibles de consumir por medios normales. «Increíble», suspiró el oficial científico Taran desde la nave de mando de la coalición. «Han creado reacciones estelares controladas en el espacio abierto. La producción de energía está más allá de la capacidad de medición de nuestros sensores». Las estrellas artificiales comenzaron a moverse, guiadas por la flota humana como un pastor controla a su rebaño. Rodearon a los devoradores, atrapando las masivas máquinas en una jaula de fuego nuclear. Los alienígenas no podían escapar sin pasar a través de temperaturas que vaporizarían sus cascos al instante. Torres abrió un canal de comunicación con el enjambre de devoradores. Sabía que eran inteligentes, aunque nunca se hubieran comunicado con otras especies antes. «Máquinas desconocidas», dijo, su voz resonando en todas las frecuencias. «Han consumido 43 mundos de la coalición. Han destruido miles de millones de vidas. Han traído la muerte a una galaxia que había conocido la paz durante 3.000 años». Los devoradores respondieron con un estallido de ruido electrónico que las computadoras humanas tradujeron rápidamente. «Consumimos, crecemos, nos convertimos. La resistencia es ineficiente». «Quizás», respondió Torres. «Pero somos humanos. No nos importa la eficiencia. Nos importa la supervivencia. Y ahora mismo, ustedes amenazan nuestra galaxia.
Hizo un gesto a su oficial de armas. Muéstrales lo que los humanos hacen con las amenazas. Las estrellas artificiales comenzaron a colapsar hacia adentro, controladas por la misma tecnología de manipulación estelar que las había creado. Pero en lugar de morir, se convirtieron en algo peor. Agujeros negros artificiales. Cada uno con la atracción gravitacional de una estrella colapsada, pero lo suficientemente pequeños como para ser movidos y dirigidos por la tecnología humana. Los devoradores se vieron arrastrados hacia los agujeros negros, sus enormes cuerpos incapaces de resistir las fuerzas gravitacionales. Intentaron disparar sus rayos de consumo, intentaron liberarse, intentaron adaptarse como siempre lo habían hecho. Nada funcionó. Los agujeros negros los consumieron con la misma eficiencia con la que ellos habían consumido planetas, pero con una diferencia crucial. Los humanos controlaban a dónde iba la materia consumida. Llamamos a esto el protocolo Prometeo, explicó Torres, mientras el enjambre de devoradores era sistemáticamente destruido. Aprendimos que incluso su tipo de máquina puede ser consumida por algo más fundamental que ustedes mismos. A la gravedad no le importa cuán eficientemente procesen la materia. Simplemente los atrae. En una hora, todo el enjambre de devoradores había sido eliminado. Los agujeros negros artificiales fueron cuidadosamente colapsados y disipados, dejando solo espacio vacío donde habían estado las masivas máquinas. Las estrellas artificiales se extinguieron, su fuego cuántico desvaneciéndose de nuevo en las dimensiones plegadas de las que provino. La flota de defensa de la coalición flotaba en el espacio, dañada pero viva, observando cómo las naves humanas reformaban sus formaciones imposibles. El capitán Beltac abrió un canal de comunicación con el buque insignia humano. Almirante Torres, dijo, su voz llena de asombro y miedo. Su tecnología, sus armas, están más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar posible. La imagen de Torres apareció en su pantalla. Parecía cansada pero satisfecha, como una maestra que acaba de terminar una lección difícil. Tuvimos 75 años para pensar en la guerra, capitán. 75 años para desarrollar nuevas formas de matar cosas que necesitan ser eliminadas. La coalición tenía razón en temernos. Convertimos todo en armas. ¿Nos ayudarán a luchar contra los otros enjambres de devoradores? Preguntó Beltac. Torres sonrió. Eso depende de lo que la coalición esté dispuesta a ofrecer a cambio. No salvamos un mundo por amabilidad, capitán. Lo hicimos para demostrar en qué se ha convertido la humanidad. Ahora la galaxia tendrá que decidir si quiere nuestra ayuda o si todavía tiene miedo de las llamas que traemos. La flota humana comenzó a desvanecerse del espacio normal, preparándose para el plegado cuántico de regreso a su fortaleza en el vacío. Pero Torres dejó un último mensaje, transmitiéndose en todas las frecuencias de la coalición. Díganle esto a sus líderes. Ya no somos la especie que exiliaron. Somos el fuego que arde entre las estrellas, la fuerza que moldea las galaxias. Les ofrecemos la salvación, pero tiene un precio. La pregunta es, ¿cuánto vale su civilización? La gran Cámara de Consejo en Axioma Prime nunca había estado tan silenciosa. Representantes de 2 especies estaban sentados en sus respectivas secciones, todos mirando la pantalla holográfica que mostraba la eliminación completa del enjambre de devoradores de Tarak Mur. Las imágenes habían sido transmitidas por las naves supervivientes del capitán Beltac, y nadie podía discutir lo que habían presenciado. La anciana Serre del colectivo Axioma habló primero. En una hora, los humanos lograron lo que nuestras flotas combinadas no pudieron hacer en 5 años de guerra. No solo derrotaron a los devoradores, los deshicieron usando tecnología que no debería existir, dijo el alto consejero marín de los Techmar. Agujeros negros controlados, estrellas artificiales, armas que desgarran los cimientos cuánticos de la materia. Es exactamente por esto que los exiliamos. Y sin embargo, dijo el portavoz Ben de los Beltari supervivientes, salvaron un mundo de la coalición. Podrían haber dejado que Takore fuera consumido. Podrían haber visto caer nuestra civilización. En cambio, demostraron su poder y luego se retiraron. El debate que siguió duró 3 días. Algunos miembros del Consejo querían rechazar por completo la ayuda humana, diciendo que era mejor morir libres que vivir bajo la protección de una especie que temían. Otros argumentaban que la supervivencia valía cualquier precio. Unos pocos sugirieron intentar robar la tecnología humana en lugar de negociar por ella. Pero mientras discutían, más enjambres de devoradores aparecieron en el borde de la galaxia. Las máquinas habían aprendido de la destrucción de sus compañeros y se acercaban con mayor cautela y en mayor número.
Se detectaron 17 nuevos enjambres, cada uno con cientos de las masivas máquinas de consumo. Al cuarto día, la almirante Torres llegó a Axioma Prime a bordo de una única nave humana. Era más pequeña que las masivas naves que habían luchado en Tacore, pero los sensores de la coalición no podían penetrar su casco ni entender cómo generaba energía. Simplemente existía, una pieza de tecnología tan avanzada que bien podría haber sido magia. Torres entró en la cámara del consejo sin escolta. Sus rasgos pálidos y sus ojos oscuros la marcaban como una de las humanas nacidas en el vacío que nunca había conocido la vida planetaria. Vestía un sencillo uniforme negro que parecía absorber la luz, y su presencia llenó la cámara con una energía que incomodó a varios miembros del consejo. «Honorables representantes», dijo, su voz resonando claramente en el vasto espacio. «Vengo a ofrecer los términos finales de la humanidad». Activó un proyector holográfico que mostraba los enjambres de devoradores que se acercaban. 17 grupos. Estimación conservadora. 4.000 máquinas individuales. Alcanzarán los mundos centrales de la coalición en 6 meses. Sus flotas defensivas durarán quizás 2 semanas contra tales probabilidades. La anciana Ceres se inclinó hacia adelante. «¿Qué propone, almirante?» «Cooperación total», dijo Torres simplemente. «Acceso a todas las bases de datos científicas de la coalición, derecho a establecer asentamientos humanos en 12 sistemas estelares de nuestra elección, membresía con voto pleno en el Consejo Galáctico y reconocimiento formal de la soberanía territorial humana sobre el vacío entre galaxias». La cámara estalló en voces airadas. El alto consejero Marín se puso de pie, su cresta encendida de indignación. «Nos pide que le demos todo: territorio, tecnología, poder político. Les pido que sobrevivan», respondió Torres con calma. «Pero si prefieren la extinción a compartir el poder con los humanos, esa es su elección». El portavoz Verne intervino. «¿Y si nos negamos?». La sonrisa de Torres fue gélida. «Entonces regresamos al vacío y observamos cómo su civilización es consumida. En 100 años, cuando los devoradores hayan devorado cada mundo en esta galaxia y se hayan ido a buscar nuevos terrenos de alimentación, la humanidad emergerá para reclamar lo que quede. Somos pacientes. Podemos esperar». «¿Dejarían morir a miles de millones?», preguntó la consejera Sara de la Federación Hélice. «Dejaríamos morir a miles de millones que eligieron morir en lugar de aceptar nuestra ayuda», corrigió Torres. «Tomaron esa decisión hace 75 años cuando nos exiliaron. Dijeron que éramos demasiado peligrosos para vivir entre especies civilizadas. Ahora necesitan ese peligro para sobrevivir, pero todavía lo quieren bajo sus términos». Hizo un gesto hacia la pantalla que mostraba los enjambres que se acercaban. «Esas máquinas no negocian, no ceden. Simplemente consumen hasta que no queda nada. Somos la única fuerza en esta galaxia que puede detenerlas, y estamos ofreciendo hacerlo. Pero no lo haremos como sus sirvientes o sus herramientas. Lo haremos como iguales, o no lo haremos en absoluto». El debate continuó un día más, pero el resultado era inevitable. A medida que llegaban informes de más enjambres de devoradores apareciendo en el borde de la galaxia, el Consejo se dio cuenta de que no tenían otra opción. Podían aceptar los términos de la humanidad o ver morir su civilización. La votación fue reñida. 7 especies a favor, 5 en contra, pero fue suficiente. 2 semanas después, la batalla más grande de la historia galáctica comenzó en el nexo de Kepler, donde se cruzaban 4 importantes rutas comerciales. Los devoradores lo habían elegido como su próximo objetivo, sabiendo que su destrucción paralizaría la logística y la comunicación de la coalición. La flota humana que llegó para defender el nexo no se parecía a nada que se hubiera visto antes. 2000 naves materializándose desde el espacio de plegado cuántico. Pero no eran los elegantes destructores y cruceros que habían luchado en Tacore. Eran naves masivas, algunas más grandes que las estaciones espaciales de la coalición, erizadas de armas que curvaban la realidad a su alrededor. En su centro estaba el propio Prometeo, ahora revelado en todo su esplendor. No era solo un buque insignia, sino una forja estelar móvil capaz de crear y controlar fenómenos estelares a una escala que eclipsaba incluso los soles artificiales utilizados en la batalla anterior. La almirante Torres estaba en el puente, ya no sola, sino rodeada por una estructura de mando de flota que conectaba su mente directamente con cada nave y arma de la armada humana. Ya no era solo una comandante, sino el nodo central de una inteligencia distribuida que abarcaba miles de naves y millones de tripulantes. «Todas las naves, inicien el proyecto Helios al máximo», ordenó.
Lo que sucedió a continuación cambió la naturaleza del propio espacio alrededor del nexo de Kepler. La flota humana no solo creó estrellas artificiales, construyeron una constelación artificial. Docenas de soles controlados dispuestos en una matriz tridimensional que llenó todo el sistema estelar con fuego nuclear. Los devoradores llegaron para encontrarse volando hacia un laberinto de fenómenos estelares que no podían consumir ni comprender. Llamaradas solares controladas azotaban a las máquinas como los látigos de dioses enojados. Agujeros negros artificiales aparecían y desaparecían, creando remolinos gravitacionales que destrozaban los enjambres. Y a través de todo ello, las naves humanas se movían como bailarines en un ballet cósmico, atacando a los confusos devoradores con armas que deshacían a sus objetivos a nivel cuántico. Pero los humanos también habían aprendido de su primera batalla. Esta vez, no solo destruyeron a los devoradores, los capturaron. Usando nanotecnología modificada, infectaron las máquinas con programas que volvían la propia naturaleza consumidora de los devoradores en su contra. Las máquinas capturadas comenzaron a devorar a sus compañeras, pero en lugar de hacerse más fuertes, se convirtieron en nodos de una vasta red controlada por computadoras cuánticas humanas. En 6 horas, toda la fuerza devoradora había sido destruida o convertida. 4.000 máquinas que habían venido a consumir el nexo de Kepler ahora eran parte del creciente arsenal tecnológico de la humanidad. Torres transmitió un mensaje a los enjambres de devoradores restantes en toda la galaxia. Ustedes consumen materia y energía para hacerse más fuertes. Nosotros consumimos su propia existencia para rehacerlos a nuestra imagen. No pueden adaptarse a esto. No pueden aprender de esto. Solo pueden ser transformados por esto. La respuesta no llegó en palabras, sino en acciones. Los enjambres de devoradores restantes comenzaron a retirarse, retrocediendo hacia el borde de la galaxia y más allá, huyendo hacia el vacío entre galaxias de donde habían venido originalmente. Pero no huían solos. Naves humanas los seguían, plegando el espacio para guiar a las máquinas en retirada como lobos que acorralan a su presa. Los devoradores se vieron empujados cada vez más lejos de cualquier fuente de materia y energía, conducidos a las regiones vacías donde lentamente morirían de hambre. La guerra terminó en un mes. Los enjambres de devoradores restantes fueron destruidos, convertidos o empujados tan lejos en el vacío que nunca podrían regresar. La galaxia estaba a salvo, pero también había cambiado para siempre. De pie en la cubierta de observación de Prometeo, la almirante Torres contempló las nuevas estrellas que ahora ardían en todo el espacio de la coalición. Los soles artificiales creados durante la guerra no se habían extinguido. En cambio, se habían dejado como elementos permanentes, proporcionando luz y energía a sistemas que nunca antes habían conocido la radiación estelar. Lo han cambiado todo, dijo la embajadora Serrell, que había subido a bordo del buque insignia humano para presenciar el fin de la guerra. Estas estrellas que han creado arderán durante miles de millones de años. Han remodelado literalmente la galaxia. Torres asintió. Les dijimos que nuestra llama ardía con demasiada intensidad para su ordenada galaxia. Pero miren ahora, nuestro fuego no solo destruye, crea nuevos cielos. A través de las ventanas, podían ver la Tierra en la distancia, el mundo azul donde había nacido la humanidad. La coalición había levantado su cuarentena como parte del acuerdo de paz, pero pocos humanos estaban interesados en volver a la vida planetaria. Se habían convertido en algo más que sus orígenes. Criaturas del espacio y del vacío que construían hogares entre las estrellas. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Serrell. Torres sonrió. Ahora construimos. La mancomunidad estelar será diferente a todo lo que la galaxia haya visto. No una civilización basada en planetas o sistemas estelares, sino una que existe en los espacios entre ellos. Seremos los guardianes de la luz que hemos creado, los pastores de las estrellas que hemos encendido.